Buenas noches. ¿Somos lo que comemos? ¿Comemos lo que somos? ¿Es la comida la principal responsable de la salud y de la enfermedad? ¿Lo es también, hasta cierto punto, de la felicidad? ¿Criamos lo que comemos? ¿Comemos lo que criamos? ¿Cómo conciliar las razones del metabolismo y la nutrición con las pulsiones a veces irrefrenables del gusto, del placer, del paladar? Esas son, a grosso modo, las preguntas que hoy vamos a poner sobre la mesa al hilo de un debate, de una tertulia, no seamos pretenciosos, que tiene dos vertientes: la de la alimentación como fuente de salud o de lo contrario, y la alimentación como gozo de los sentidos. Sentidos, digo, en plural, porque en lo tocante a la gastronomía pesa y cuenta no solo el gusto, sino también la vista, el olfato, el tacto e incluso a veces el oído, cuando comemos en buena compañía o en un lugar en el que sople el viento, canten los pájaros y se escuche el rumor del agua. Para hablar de todo eso tenemos aquí alrededor de nuestra caprichosa y opulenta mesa a dos dietólogos o nutrólogos y a dos gastrónomos en el más amplio sentido de la expresión. Los dietólogos son Pilar Luna y Fernando Díez y los gastrónomos son Joaquín Schmidt y Lluís Ruiz Soler. Pilar Luna, valenciana, ha trabajado en el ámbito de la medicina pública y en el de la privada, siempre en el terreno de la nutrición, y es actualmente, entre otras muchas cosas que no voy a mencionar, jefe o jefa del Servicio de Nutrición y Dietética del Hospital de la Ribera en Alcira. Fernando Díez, al que ya conocen ustedes porque no es la primera vez que interviene en estos debates, ni será seguramente la última, no es médico ni stricto sensu especialista en nutrición, sino músico de sitar, escritor, asceta, filósofo y orientalista, pero sabe mucho de estas cosas del comer y del no comer, el ayuno, contempladas desde y a través de una óptica budista, hinduista, vegetariana y, en general, levantina, asiática, no europea. Joaquín Schmidt es madrileño, nacido de padre alemán, apátrida, melómano, cocinero y propietario de un restaurante muy conocido que lleva su nombre en la capital de la Comunidad Valenciana. Y por último, también valenciano y también buen catador y buen entendedor de las razones o sin razones del paladar, completa el cartel Lluís Ruiz Soler, que se ocupa de todo lo relacionado con la cocina del Levante español en la revista Club de Gourmet y es crítico de restaurantes en el diario Información de Alicante. Gracias a los cuatro y antes de que se me olvide, vaya también mi gratitud a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por permitirnos la reproducción en esa fotografía del cuadro de Sorolla Comiendo en la barca. Por cierto, ese cuadro se pintó en 1898. Las penas con pan o con paella son menos. Y si os parece, empecemos por cualquier parte, que todas, espero, terminarán por conducirnos al plato principal. Joaquín, ¿es verdad, y si lo es, ello te honra, que en tu restaurante te niegas a servir Coca-Cola? Es cierto, siempre digo que lo más importante de mi restaurante es que no hay Coca-Cola. O sea, no es que me niegue a servirla, sino que no hay, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta el punto de que un día se me marchó una mesa de 4 por no tener Coca-Cola. He dicho que eres melómano. ¿En tu restaurante hay música? Sí, siempre hay música y sobre todo la música la elijo yo y suena sobre todo en la cocina. Bueno, yo te iba a decir, yo soy muy enemigo de mezclar la música con la comida. Me parece una falta de respeto a la comida y a la música. Yo cuando llego a un restaurante que tiene el clásico hilo musical encendido, digo perdone y me marcho. ¿Cómo concilias tú eso de la música con Hombre, evidentemente yo estoy de acuerdo contigo. Yo si voy a un sitio que hay hilo musical también me marcho. Lo que pasa en este caso, dentro de la cocina que hago, que es muy personal, quiero decir, a mí me encanta la música y entonces, quiero decir, a mí me ayuda a trabajar y hasta el momento no se me ha ido ningún cliente por ese motivo. Lluís, bueno, hemos hablado de Coca-Cola, vamos a hablar un poquito de lo que sí debe acompañar una comida, que son los vinos. A mí hay dos costumbres que me molestan mucho en los restaurantes hoy día. Una, que llegas
y antes de haber encargado la comida te pregunta el camarero qué va a beber usted, como si la bebida no estuviera en función de la comida. Y otra, esa costumbre, dicen, ¿quiere usted Rioja o quiere usted Ribera del Duero o quiere usted cualquier otro caldo procedente de cualquier región vitivinícola, sin darse cuenta de que Riojas y Riberas del Duero y Jumilla y Monóvar, pues los hay buenos y malos, depende de las marcas, ¿no? ¿Qué tienes que decir respecto a estas dos, a mi juicio, malas costumbres de la gastronomía actual? En realidad, seguramente cuando te preguntan qué quieres beber antes de haber entrado en materia, de hacer la comanda o de haber decidido el menú, supongo que te están ofreciendo un aperitivo. Si quieres tomar un martini dry o quieres beber agua cuando llegas o cuando... Te están preguntando por el vino. Te están preguntando por el vino. Pues entonces es simplemente una impertinencia. Lo de ofrecer un aperitivo me parece que es una costumbre que se está extendiendo y que me parece muy bien, pero claro, y además igual como cuando se hace un menú de degustación que es sorpresa para el comensal, como en el caso del restaurante de Joaquín Smith, no se puede decidir el vino sin saber lo que va a comer uno. Pues, bueno, pero en ese caso me imagino que es el propio Joaquín el que decide. La solución es ponerse en sus manos. Una comida también, sorpresa te trae también un vino sorpresa que será el adecuado. ¿Es así? De todas formas, lo que pienso que sería curioso es decir qué actitud tomamos si te piden Coca-Cola, ¿no? ¿Y qué actitud tomarías? Pues ya la verdad es decir que no hay, ¿no? Ya. Entonces me acuerdo, otro día decía... Eran perplejos. Sí, dice un cliente, dice, bueno, ¿y no tiene usted Coca-Cola? Digo, si contara todo lo que no tenemos, obviamente. Sí, es una carta con todo lo que no hay, ¿no? Pilar, estábamos hablando de vinos y, bueno, por una parte se dice que el vino tinto es mucho más saludable que el vino blanco. Por otra parte también se dice, y eso no es pregunta para ti, sino en realidad pregunta para ellos, que muchos de los vinos tintos son blancos teñidos o al revés, no lo recuerdo muy bien. Y por otra parte también te querría preguntar sobre si es cierto o no que el vino tinto, en función del tanino o de lo que sea, es tan saludable para la salud como últimamente se nos está diciendo. Bueno, digamos que el 62% de los ingresos de la Comunidad Económica Europea los mueve la industria agroalimentaria, ¿no? Entonces hay muchos sectores fuertes económicamente que invierten en alimentación y otros sectores que no invierten, o sea que sí que conocemos que el vino tinto es saludable, conocemos que a igual dieta equilibrada es mucho más saludable la que incorpora unas cantidades moderadas de vino en la comida, de vino tinto, y se justifica esto por la presencia de antocianos y flavonoides, que son lo que le da el color morado. Eso no quiere decir que el que sea abstemio tenga que empezar a beber, puede tomar remolacha, puede tomar con lombarda, ¿verdad? Y incorporar a la alimentación estos productos exactamente igual, que son dos potentes antioxidantes y luchan contra los radicales libres, pero obviamente a lo mejor dentro de otros factores que están dentro de la alimentación existen también sustancias y no están investigadas. Pilar, siempre se dice que el agua, por lo menos lo decís los dietólogos, o lo dicen los dietólogos que yo he conocido y leído, que el agua, bueno, que es buenísimo, que hay que beber mucha agua al día, pero que no hay que beberla durante las comidas, sino separada de las comidas. Bueno, yo no soy de esa tendencia. Incorporas una nueva conocida dentro de tus conocidos dentro de la dietética, porque bueno, el agua yo creo que debe ir acompañando a la comida. El agua tiene 0 calorías, son trucos muchas veces que se utilizan porque lo que más nos preocupa en relación a la alimentación es el peso. Entonces, si uno no bebe, come menos y cosas de este estilo, pero no creo que disminuya ni aumente ni el poder de absorción ni los solventes, y entonces, en mi opinión, pues puede incorporarse en cualquier momento. Esto ya lo decía Hipócrates. Yo reitero la pregunta, ¿al elegir la dieta elegimos la salud? Bueno, parte de la salud es lo que heredamos, otra parte es lo que respiramos, y desde luego todo eso lo mantenemos a base de lo que comemos, entre otras cosas, ¿no? También de cómo lo vivimos. Pero en ese sentido, efectivamente, somos mucho de lo que comemos, o podemos desarrollar o evitar desarrollar muchas de nuestras enfermedades o de nuestra salud en función de la elección de nuestra dieta. ¿Por qué has elegido en este programa como definición de tu actividad la palabra pirámide? Bueno, yo creo que la pirámide es la recomendación actual. Hasta ahora solamente hablábamos de que había que comer de todo. En este sentido creo que todos los contertulios estaremos de acuerdo, y creo que empezaremos a pegarnos en cuanto hablemos de la proporción. Entonces esto es lo que define la pirámide. Hay que comer de todo, pero para ser saludable dentro de una determinada proporción. Comer de todo, Fernando. Los japoneses dicen que hay que comer 35 cosas diferentes al día, mezcladas, sin mezclar. Tú, que tanto sabes de cocina asiática, ¿estás de acuerdo con ese principio? Esto, sí, realmente, sobre todo el vegetariano, que tiene que buscar su alimentación y sus nutrientes en cosas muy diversas, ya que al no tomar proteína animal, que es, digamos, el caballo de batalla por su fragilidad frente a la proteína vegetal, pues claro, tiene que consumir un número muy extenso de alimentos. Pero antes también me gustaría comentarte que la pregunta esta que has planteado como cabecera del programa
Me parece extraordinaria, porque creo que es la cuestión fundamental a la hora de cualquier indagación sobre la nutrición o sobre su vertiente lúdica, que es la gastronomía. Es porque si uno dice que sí, que efectivamente somos lo que comemos, a la hora de comer uno será muy, muy consciente y consecuente, por supuesto, para poner por encima del placer, poner por la adecuación de la comida. Si uno Pero eso nos puede conducir al canibalismo. Por ejemplo, una chica quiere ser muy guapa y se come a otra chica guapa, o un varón hace lo mismo. No, me refiero simplemente que decir sí o no depende de tu posición ante la comida, busco el placer o busco la calidad alimenticia. Mi opinión sobre el tema es que efectivamente no solamente somos lo que comemos físicamente, sino que incluso emocional y mentalmente también influye en gran cantidad. Tú si ves a una persona en un restaurante, no lo conoces, está en una mesa, pide un determinado menú, ¿tú crees que ese menú da indicios sobre la personalidad, el carácter, la ideología, a quién vota, a quién no vota, etcétera, del que está comiendo? Te da un indicio cuando ves a una persona comiendo en un restaurante lo que está comiendo, como cuando vas al supermercado y ves la bolsa de la compra o el carro de la compra que ha hecho, te dice mucho sobre la persona. Yo soy de la idea que las comidas densas inducen experiencias densas y las comidas más sutiles, luego definiremos cuáles son densas y cuáles sutiles, las experiencias sutiles, las comidas poco densas, pues impulsa actividades más creativas, intelectuales y, por ejemplo, es importante en los ambientes vegetarianos, que además de ser ambientes normalmente más amables y menos agresivos, siempre giran en torno a tiene alguna actividad cultural como fondo. Bueno, la gran cuestión